Somos rehenes de los mitos que nos reconfortan. La construcción de los reinos de España hubiera sido imposible sin mitos. Ha sido común explicar la historia explicando las grandes guerras. Los Homo sapiens somos mucho de matarnos los unos a los otros. Necesitamos mitos para dejar esos comportamientos. Los seres humanos necesitamos creer en algo para mantenernos juntos y gracias al lenguaje construimos relatos que nos hacen respetarnos y ayudarnos. Nadie ha visto nunca a Dios, pero da lo mismo. Creer en Dios une mucho. Cuando Dios empezó a morirse por culpa de Nietzsche y del desarrollo tecnológico, perdimos un gran cemento social. Una parte de su lugar, por fortuna, lo ocupó la nación. Ser parte de la misma patria une mucho. Le pasa mucho a los viajeros cuando escuchan a otros hablar su idioma mientras están en otros países. No se preguntan de qué partido son y cuáles son sus opiniones sobre la religión o sobre los inmigrantes. No, escuchar en tierras extrañas nuestro idioma nos reconforta. Y los seres humanos somos unos animales que necesitamos constantemente reconfortarnos y quitarnos miedos. Necesitamos creer. Nadie ha visto nunca al derecho, pero el derecho une mucho. Los reyes dictaban justicia en nombre de Dios y Dios, decían, quiere a todas sus criaturas por igual. El derecho no se ve porque es una cosa como muy confusa, las leyes, los jueces, el lenguaje jurídico, las constituciones y nuestra manera de relacionarnos con todo eso. Pero vinculamos el derecho a la justicia, que tampoco se ve, pero ayuda a que obedezcamos. Es decir, ayuda a que nos juntemos. Cuando el derecho se muestra como una herramienta de algún poderoso, deja de funcionar. En España nos lo contó Lope de Vega en la obra Fuenteovejuna, allá en el año de 1618. Cuando el poder no hace caso a la justicia, el pueblo reclama su propia justicia, porque de lo contrario se nos rompen los hilos que nos permiten convivir en paz. Lo que han hecho los comendadores del Tribunal Supremo, dirigidos por el comendador mayor Lesmes y por el criado del comendador mayor Díez Picazo, ha sido romper eso que nos ha costado tanto unir. Han roto nuestra confianza en la justicia, es decir, han roto eso en lo que necesitamos creer. Lo mismo que la jueza que pensó que podía juzgar a un ciudadano, aunque lo odiara, como ha hecho con Otegi. Estas gentes han obedecido a la lascivia de ese gran maestre que son los bancos o que son los partidos del odio. En la obra de Lope de Vega, finalmente, aparecen los reyes, dan la razón a los labradores y castigan al violador. El problema es que en España los reyes deben más a los bancos que a su propio pueblo. La decisión de los comendadores pone en peligro España, porque pone en peligro el derecho que nos une, que no se ve, pero que necesitamos creer en él. Así que desobedientes, lo que los poderosos desunen, tendrá que volverlo a unir el pueblo. Bienvenidos a la frontera. La frontera entre el miedo y la risa es muy tenue. Nosferatu, Frankenstein, Freddy Krueger, los vampiros. El problema es que los que nos hacen reír pueden ser también los que al final nos asusten. Federico Jiménez Los Santos se hizo un hueco entre los grandes del terror, amenazando e insultando y diciendo que venían las 7 plagas del apocalipsis. Cuando le contestó Iñaki Gabilondo, dijo: por fin lo he conseguido. Es decir, llegó a la fama por agresión.
Mucha gente de izquierdas le escucha porque les da de reír, pero a fuerza de normalizarse ese discurso, nos hemos comido luego con patatas grasientas a Aznar, a Rajoy, a Esperanza Aguirre y a los 1000 ladrones de la Gürtel, de la Púnica, de la Taula, etcétera, etcétera, etcétera. Podía haber vivido Federico en Elm Street, pero le hizo un hueco la Santa Inquisición y desde ahí pues empezó a arengar. Como todos los asustaviejas, Los Santos se ha hecho rico con sus advertencias apocalípticas. Estas máquinas de generar terror siempre están al servicio de sí mismos. Te meten miedo y ellos hacen caja. Una destilería de insultos que transforma el odio en dinero. Y cada vez que señala a un enemigo de España, caja. A excepción de su adorada Esperanza Aguirre, para Federico el resto de la clase política solo es una casta mansa con querencia a toriles. Escoria humana que no merece llamarse siquiera española, otra vez la anti-España. No le gustaba Rajoy, claro, y le llamaba maricomplejines, aunque ayudó a su venida. Peleó con Gallardón, cuando el grupo Prisa lo presentaba como si fuera un bolchevique. Por cierto, Gallardón, que al final terminó cantando el cara al sol en los entierros. Ese mismo Gallardón le ganó a Los Santos un juicio porque dijo de él que no le había importado la masacre del 11M. ¡Ay, esas ganas de odiar! Odiar a todo el mundo, pero en especial, cuidado, a Podemos. En su último libro llama a Pablo Iglesias enemigo de Dios, de España y de la libertad. ¡Ay, Federico! Como si tuvieras línea directa con Dios, con España y con la libertad. Más cash. Yo es que veo a Errejón, veo a la Vescansa, veo a la Rita Maestre y me sale el monte, no el agro, el monte. O sea, si llevo la lupara, disparo, o sea, menos mal que no la llevo. Curiosa vara de medir la de la justicia española. Decir que vas a pegar un tiro a alguien es menos peligroso que el peligro abstracto que ha llevado a la cárcel a tuiteros. Debe ser que le han aplicado el atenuante de enajenación mental a Federico. Y es que, al igual que personajes como Aníbal Lecter o Norman Bates, Jiménez Los Santos también arrastra traumas juveniles. Cuando ya era liberal dijo que se hizo comunista para dar sentido a la muerte de su padre. ¡Ay, cuánto ruido en esas cabezas! Un fallecimiento que, según él, le provocó una grave crisis religiosa. Por lo general, los que son idiotas de izquierdas con 20 años suelen ser tan idiotas de derechas cuando tienen 50 o superidiotas cuando ya pasan la sesentena. Jiménez Los Santos es listo, ¿quién lo duda? Pero siempre ha sido un sectario. Y eso, aunque no seas idiota, te hace pertenecer al bando de los idiotas. Cuando vas viendo que no es así y que además el precio de repartir es una dictadura atroz, pues entonces, precisamente por la misma razón, te tienes que ir de ahí. A día de hoy la gente sigue preguntándose cuál es el verdadero Jiménez Los Santos. ¿El demócrata pacifista que critica la brutalidad del estalinismo o el que quiere matar a gente de Podemos con una recortada? Vehemente comunista a los 20, ahora es un vehemente ultraderechista a los 60. De manera que tenemos que concluir que la única coherencia que ha acompañado a Los Santos durante su larga vida ha sido eso, que es un vehemente. Se abre hoy solemnemente la primera legislatura de las Cortes de la Monarquía. Al presidir esta histórica sesión, veo cumplido un compromiso al que siempre me he sentido obligado como rey. El establecimiento pacífico de la convivencia democrática sobre la base del respeto a la ley, manifestación de la soberanía del pueblo. La democracia ha comenzado. El 15 de junio del 77, España se acostó franquista y se levantó demócrata. Bueno, casi toda España, porque Federico Jiménez Los Santos se acostó, no sé, Dios sabe qué, quizá maoísta, no sabemos muy bien qué tipo de cacao tenía en la cabeza, pero se levantó más franquista que el mismísimo caudillo. En 1979 publicó Lo que queda de España, un libro que su misma editorial, El Viejo Topo, tuvo que rechazar por estar lleno de odio hacia los catalanes. El ensayo explotaba el tema de la patria en peligro. ¡Qué cansino eres, Federico! Al mismo tiempo, en una muestra más de su coherencia política y a pesar de ser aragonés, se presentó con el partido andalucista para hacer ver que defendía a los inmigrantes andaluces en Cataluña. Vaya perlita. Otro de sus grandes éxitos de aquella época fue encabezar en 1981 un manifiesto contra la inmersión lingüística. ¿Pero qué hacen esos andaluces de mierda hablando catalán correctamente? ¡Ay! El manifiesto provocó tal escándalo que incluso el diario El País y escritores
que no habían escrito ni una línea en catalán durante la dictadura, lo calificaron de miserable. Tras sufrir un atentado intolerable por parte de Terra Lliure en el año 82, decidió abandonar Cataluña. Los de Terra Lliure le dispararon a la rodilla y Los Santos, cojeando, llegó a Madrid. Antes se decía que los cojos tienen muy mala leche. El cambio de aires fue el caldo de cultivo que necesitaba a Los Santos para explotar con toda la mala leche posible sus complejos patrióticos y también los de clase. Del País pasó al Diario 16, del Diario 16 al ABC, del ABC al púlpito radiofónico de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Esa misma que predica el amor se dio cuenta enseguida de que el odio era mucho más rentable. El mejor momento de su carrera coincidió con las legislaturas de Aznar y de Zapatero, cuando tras la muerte de Antonio Herrero y su paso por la linterna, el Sanedrín de la COPE le puso al frente de las mañanas de la cadena. Sus discursos apocalípticos permitieron a la radio de los obispos captar más oyentes que nunca. Aquello se convirtió en un parque temático del odio en estado puro. El matrimonio entre la COPE y Los Santos duraría hasta 2008 y no lo separó la muerte, sino una colección de querellas que costó a los obispos mucho dinerito. ¡Ay! Esa es la Santa Madre Iglesia de la Santa Madre Iglesia, el dinerito. Tras un divorcio nada amistoso, Jiménez Los Santos montó Es Radio, un chiringuito ligado a Libertad Digital, desde el que poder seguir día tras día anunciando el apocalipsis. Mucha gente lo pone para despertarse con los gritos. Los Santos es una versión Cañí y 2.0 de Léon Daudet, no sé si lo conocéis, un periodista francés admirador de Mussolini que fue el que dio voz a la ideología antisemita de la acción francesa. Igual de reaccionario y sin escrúpulos, igual de visceral y de ambicioso. Si Dios existiera y convirtiera a Jiménez Los Santos en negro, se iría a arengar a los hutus para que mataran a machete a los tutsis, que diría que, por supuesto, es que eran de Podemos. Le da igual insultar a Garzón que pedir el bombardeo de Cataluña, hacer scratches a los turistas alemanes que están tomando cerveza en los bares de Marbella o llamar a un juez alemán que no ve delito de rebelión en Cataluña nazi. ¡Ay, qué original! Y mientras tanto, haz caja. Vosotros sois los chicos de la morgue de la Compu. Sois los sicarios de Venezuela, los sicarios de Irán, los amigos de la ETA. Financiados por lo peor de la humanidad, la teocracia iraní, el narcoterrorismo venezolano y la ETA. ¡Qué gentuza! Todo por hacerse los espartacos. En el fondo y en las formas, Federico Jiménez Los Santos es una mezcla de Sancho Panza, un Don Juan sin éxito y un pícaro sin escrúpulos. Español, dice él, por los cuatro costados. Los Santos es de esa España de las corridas de toros, de los asesinatos de mujeres o de presidentes que cobran sobresueldos, porque parece ser que en esa España que pintaba a Solana, este tipo de personajes tienen siempre su hueco. Decía Marco Aurelio que el verdadero modo de vengarse de un enemigo es no parecérsele. Y es curioso cómo ha terminado pareciéndose Federico Jiménez Los Santos a Federico Jiménez Los Santos. Les pasa a los que están llenos de complejos. Pero yo no quiero que le encarcelen. No, ni mucho menos. Creo, no como él, en una democracia de verdad. Y que siga en libertad Jiménez Los Santos es una señal de tolerancia. Si no existiera él, ¿cómo acertar a saber lo que es la decencia? Aunque su cabeza está amueblada con mobiliario de checa. Porque fue chequista de joven y es chequista de anciano. Por eso no sabe hablar de otra cosa que de checas. La única diferencia entre el Federico maoísta y el actual es a quién querría encerrar en esas checas. A mí, creo que lo haría siempre. ¿No eres maravilloso, Federico? Zumo de sicumbuesa. Tenía mucha hambre, yo no... ¡Que le corten la cabeza! ¡Que le corten la cabeza! Yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de jóvenes españoles son del Partido Popular y aún no lo saben. Si es que en el pleno siglo XXI no puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas, pues están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica, con el aborto, con la eutanasia, con la muerte, cantando la Internacional.
¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuántos somos? Para responder a todas estas preguntas tenemos hoy a un hombre que de pequeño soñaba con ser como Sócrates, aquel capitán de la selección brasileña que tiraba los penaltis de tacón, pero que luego, después de mucho leer, ha encontrado su sitio en la frontera. No sabemos si por leer un tipo de lecturas o por quitar de la biblioteca del abuelo unos tomos que estaban ahí molestando. Buenas noches, Richard. ¿Qué tal, Juan Carlos? Te noto como serio. Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Eso dicen, y mira que los cojos decían cuando yo era pequeño que Sí. tenían mala leche. Salvo Como si eres Jiménez Los Santos. Tres marcas de leche. Bueno, yo he traído una sección... ¿Y será verdad? Hombre, por supuesto. Hombre, ¿Eh? falta nos hace. ¿Sí? ¿Leche o mala leche? Secciones. Secciones. Una sección de filosofía, porque como he visto que ya el gobierno pretende implementarla como asignatura obligatoria, pues yo Ajá. voy a hacer spoiler para que así cuando la gente la vaya a estudiar, pues la coja con ganas. ¿Qué te parece? Me parece bonito. Voy a empezar hablando del sentido de la vida. Vamos a empezar ligerito. Venga. Sentido de la vida. ¿Y qué pasa con el sentido de la vida? El sentido de la vida es algo que empezó Sócrates, es una idea de Sócrates. Tú si en filosofía rascas un poquito, siempre te sale Sócrates. Sócrates, o sea, Aristóteles, perdón. Aristóteles. Aristóteles, que estoy con el fútbol. Que Siempre te sale Sócrates, Aristóteles. Como escribió poco. Ya, pero Sócrates era más de escuchar, yo creo, Sí. ¿no? Sí. Era de escuchar y tomar nota y luego sacar sus propias Él y conclusiones. Jesucristo lo de escribir como que no... No lo llevaba muy bien. Pero Aristóteles está en todo, toda la filosofía está por detrás. Si rascas un poquito es como el Villarejo del pensamiento clásico. Ah, sí, todo. se ha ido con segundas, ¿eh? Sí, y fíjate que no había para grabar conversaciones en la época, Juan Carlos. Pero bueno, voy a hablar del sentido de la vida. El sentido de la vida, Aristóteles decía que todo tenía un sentido de la vida, tanto las personas, animales, plantas, cosas. El sentido de la vida para una bellota que es colgar de un roble. ¿No? No me preguntes, que luego todo se sabe. El sentido de la vida para un CD, un compact disc, que rancio suena esto, es ser escuchado. Quiere decirse que cuando cogemos un CD y con un cordelito lo atamos de la ventana para espantar los pájaros, le estamos jodiendo la vida al CD. Estamos manipulándole, le estamos llevando a la ruina absoluta. ¿Y si es de Melendi? Si es de Melendi no hace falta que lo cuelgues porque ya espanta pájaros sonando, ¿no? Chiste fácil. Vamos a reírnos como... ¡Melendi! ¡Melendi, esto iba por ti! Hombre, vamos a reírnos como los epicúreos. Oye, ¿y todos buscamos un sentido a nuestra vida? Todos buscamos un sentido a nuestra vida. Yo no sé cuál es el mío. ¿Tú, Juan Carlos, el Hasta tuyo? Jordi Hurtado. Hombre, Jordi Hurtado no lo puede buscar porque como él es eterno, si eres eterno no tiene sentido buscar un sentido a la vida. No, eres como la Vía Láctea. Vas todo el rato en bucle y no tiene ningún problema. Pero yo no tengo sentido a la vida. Yo ahora mismo Condenar a Jordi Hurtado de por vida a escuchar a Melendi. Hombre, Estaría ya que prohibido vas- por sí. Naciones Unidas. No se lo merece el hombre, ¿no? Yo creo que no. Hay gente que se lo merece mucho más, ¿eh? Oye, y entonces dices que tu sentido de la vida ha Ahora cambiado mismo es que con no, las no. redes sociales y con las películas, y con Es las que no, series, como tengo Netflix, pues no me da tiempo a reflexionar en torno al sentido de la vida. porque No, te enganchas ahí en bucle. claro, entonces no puede, el sentido de la vida puede ser también no buscar nada, puede ser, ¿me entiendes? En fin, pero bueno, está bien tener un sentido de la vida, Ajá. Juan Carlos, porque te marca la dirección. Tú dices, yo ya tengo claro lo que quiero, voy para allá, o puedo ir en vertical si eres carrero blanco, ¿no? Pero vas para... Por menos han encarcelado a gente. Fíjate que yo hace 3 años hacía chistes sobre carrero blanco, ¿Y me he esta es la librado por primera los vez? pelos. ¿Y esta es la primera vez que los has retomado? Sí, lo he retomado aquí en la frontera. ¿Te me has dicho siento- que hay gente que toma direcciones para allá, otros para allá, otros para allá y... Otros hacia arriba. Sí, sí, sí. En fin, pero bueno, hay cosas que no tienen sentido de la vida. Por ejemplo, el colacao claramente se nota que quiere ser grumo, que no quiere ser batido. Pero ahí ya está la mano del hombre. Sí, Es ¿eh? el hombre el que está modificando el sentido de la vida del colacao. Así que yo te traigo, pues yo soy especialista en detectar cuando alguien va en la dirección contraria al sentido de su vida. Yo soy especialista. Bueno, Juan José Padilla lo tenemos claramente, ¿no? Estamos de acuerdo en que este hombre está empeñado en ser torero Cuando... cuando lo que mejor se le da es ser facha. ¿Eh? Fíjate, sin Ay, le proponerse. están ayudando los toros a parecerse a Millán Astray. Sí, es verdad. le faltan Bueno, tiene más alicates. dientes que Millán Astray. Bueno, Pues Millán Astray sabías que no tenía... dale un par de corridas. Pero bueno, te traigo una cosa. A ver qué me traes. Fíjate, reflexionando en torno al sentido de la vida. ¿Qué es esto, Juan Carlos? ¿Qué es esto? Tengo que poner un taquito para que salga bien en cámara. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una tapa de anchoa con boquerón en Esto vinagre. se llama matrimonio. Esto se llama matrimonio, pero realmente a ese boquerón y a esa anchoa les han preguntado si quieren estar juntos.
si ese boquerón quiere estar con esa anchoa o O sea, esa anchoa, o viceversa. si el boquerón ha dicho a la anchoa sí quiero. Claro, hombre, se entiende que como la anchoa viene de la sardina, el boquerón es el macho de la sardina, se entiende, pues dice, pues matrimonio. Pero realmente les han preguntado, este nombre está muy mal puesto. Debería primero llamarse matrimonio forzoso a esta etapa. Oye, podéis haber tostado el pan para que estuviera Ya, es que más, digamos... Sí, un poquito en más un lecho- apetecible, ¿no? En un lecho recalentado. Sí, No sé. en un hotel de eso de... Bueno, entonces, este nombre está mal puesto. Primero porque matrimonio ya es una expresión que no solo incluye a personas de distintos sexos, sino gente del mismo sexo. Por tanto, matrimonio también podría ser la unión entre dos anchoas, también podría ser la unión entre dos boquerones, ¿o no? Boquerón. Hay una canción muy bonita, ¿Sí? Boquerón. Boquerón, no sé cuál es. Sí, sí. Ahora me lo vendrá. Vale, ahora te acordarás. Ahora ahora te me acordarás. vendrá. Esto sería, por tanto, el nombre matrimonio a esta etapa nos puede llevar a confusión, porque te puede poner dos boquerones, boquerón y anchoa, o anchoa y anchoa, ¿vale? O si estás en otro sitio, por ejemplo, estás en Afganistán, que sabes que vale la Huele a poli- encurtidos. Huele a encurtido, claro. Es lo que tiene el boquerón, que huele a encurtido. ¿Te imaginas que huele a Chanel número 5? Por ejemplo, estamos en Marilyn Afganistán. Monroe dormía solo con unas gotas de... Sí, y nunca se de anchoa. constipaba, nunca se constipaba. Mira, si yo pongo aquí este boquerón encima de la anchoa, eso ya no es un matrimonio, eso es una orgía, ¿me entiendes? No pintía así como de que están pasando cosas. Sí, y si pongo más anchoas, ¿esto qué podría ser? Un matrimonio en Afganistán, ¿no? Porque allí está la poligamia. Entonces, matrimonio, Anda. claro, sería un boquerón como bollón de Yo anchoa. estaba pensando que iban a terminar, no sé, Sí. invadidas o pegando tiros o algo. ¿Sabes que son 47 ¿Quieres países? creer que en mi vida he estado mirando tanto a Pues para unas que veas. anchoas y unos boquerones? Para que veas, ¿eh? Esto es porque ¿Dónde estamos... se están limpiando? No, no me estoy limpiando todavía, Ah, no he bueno. tocado nada. No, esto es porque estamos en el camino de la sabiduría. ¿eh? Ah, bueno. Cuando piensas que estás ahí es donde vas bien. Pero, bueno, se entiende claramente, ¿no? Está claro que el boquerón y la anchoa nadie les ha dicho. Esta gente no tiene un sentido de su vida, Juan Carlos. No, es un problema. Están sufriendo. Ese Están es un sufriendo. Así problema. que yo creo que lo mejor es que acabemos con el matrimonio. ¿Te atreves a acabar Pues- o no te apetece? ¿Eh? Te vas a pegar un... Te Venga, lo vas a pégale un comer. meneo. He traído otro para ti. Venga, Yo brindamos. te lo agradezco. Por acabar con el matrimonio. A estas Ete, horas... ¿no? Bueno, pero, pues yo me lo pero como. yo brindo con Bueno. el sí. whisky este que me ponen aquí. Me ha encantado. Salud. Ajá. Lolo, después de esta cena pantagruélica, dispara, no sé, desenfunda lo que se te ocurra. Lo que se te Empieza a ver el ocurra. sentido de la vida, empieza a verlo. ¿Eh? Lo veo súper El presidente claro. de la Sala Tercera es un buen magistrado, ha desempeñado una labor encomiable en el tribunal. Él, como ustedes han publicado, era un profesor universitario, catedrático de Derecho Constitucional, cuando fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo, es un buen jurista y, por lo tanto, bueno, pues yo desde luego no le voy a pedir la dimisión, ¿no? ¡Vaya usted a la mierda! ¡A la mierda! Parece mentira que nadie pueda regresar con bien del horror. Pero del horror se regresa. Ahí está Primo Levi después de Auschwitz, ahí está Pepe Mujica después de la dictadura uruguaya. Renacer del dolor es renacer con un mayor compromiso con la vida. Los seres humanos o somos empatía o regresamos a los árboles. Nuestra invitada regresó de la larga noche de la dictadura argentina y para que no le robaran la sonrisa, decidió superar el dolor entregándose a la memoria. Y lo que era un centro clandestino de detención, tortura y exterminio en Buenos Aires, hoy es un museo de la memoria lleno de esperanza, gracias a personas como ella. Recuperar la memoria, recuperar la dignidad del pasado y del futuro, porque nos ayuda a no repetir errores. Y la memoria la tenemos que construir desde el presente, haciendo de la memoria, como ella, razón y pasión. Gracias a Alejandra Naftal por estar aquí con nosotros. Hola, ¿cómo te va? Un placer. ¿Con qué España te has encontrado, Alejandra? ¿Con qué España? Me encontré con una España mucho más linda de la que yo recordaba. Porque ¿Cuánto hacía que no regresabas? Y yo estuve en el año 81. Ajá. Cuando me exilié, viví primero en Israel y después me vine acá a Madrid y vivía en un barrio que se llamaba Vallecas. No volví todavía. Claro, Vallecas. Sí. Y... Lo vas a encontrar cambiado, Vallecas. Sí, se ha pero también la que convertido- está cambiada soy yo, porque pasaron muchos años, entonces el cambio es mutuo, ¿no? Y hay una diferencia, ¿no?, entre el año 82, recién pasado el golpe de Estado del 23 de febrero, una España a la que le volvieron a meter el miedo, el franquismo, ¿no?, por ahí de alguna manera escondido en todos los rincones. ¿Y hoy qué te has encontrado? ¿Cómo has visto el franquismo, la memoria, esa derecha autoritaria?
Mira, estoy hace pocos días, pero hablé con muchísima gente. Y yo diría que, retomando un poco tus palabras, cuando vos estuviste en Buenos Aires hace pocos días visitando el museo, nos dijiste que nosotros estábamos muy llorones. Y yo, humildemente y desde un lugar de amistad, digo, ustedes tienen muchas posibilidades todavía para construir una memoria colectiva, una memoria inclusiva, una memoria que pueda entenderse de que es transversal a todos los españoles. Hay una cosa que insistes mucho y es que la memoria en Argentina ha trascendido, ¿no?, las ideologías, ha trascendido los grupos y se ha convertido en algo que nadie cuestiona, siempre y cuando no cuestione la democracia, ¿no? Sí, hay una minoría siempre retrógrada que cuestiona todo, pero que es una minoría finalmente. Lo que pasó en Argentina, que yo digo siempre que tuvimos esa, no sé, picardía o inteligencia de construir memoria desde el inicio mismo de la dictadura. Yo digo que cuando las madres de Plaza de Mayo en la plaza se pusieron el pañuelo en la cabeza y salieron como gladiadoras, empezaron a construir memoria en ese mismo instante. Es decir, que hubo una articulación virtuosa entre memoria e historia, porque la historia es algo que necesita que pase el tiempo y la memoria se construye permanentemente desde el presente. De hecho, yo creo que hoy en Argentina construimos memoria todo el día porque no hay batallas ganadas. Creo que si bien en Argentina somos un buen ejemplo de lo que es el proceso de memoria, verdad y justicia, porque construimos desde esos tres pilares. Hoy en Argentina, por ejemplo, estamos a todo lo largo y ancho del país llevando adelante los juicios contra los genocidas, los juicios por crímenes de lesa humanidad, y los represores están presos, juzgados en tribunales orales públicos ordinarios y detenidos en cárceles comunes. Digo que eso es un presente muy importante para después poder visualizar nuestro pasado reciente, ¿no? Claro. Aquí siempre se plantea por parte de los que no quieren recuperar la memoria que ha pasado mucho más tiempo que en Argentina y que por tanto dejémoslo de lado, pero la verdad es que siguen mandando los mismos y la impunidad del franquismo se expresa todos los días como la impunidad de la democracia en España. Es que cuando un crimen queda sin resolver, como dice una canción de Gustavo Cerati, que se la recomiendo, explota por algún lado. Por algún lado eso sale, y si no se encara de enfrente es como en esas familias cuando se oculta debajo de la alfombra. Yo creo que aquí en España las víctimas tienen el derecho a saber, el derecho a la verdad, y que hay que buscar esas líneas de fuga, esas grietas, para poder meterse y hacer factible ese derecho. Yo creo que las víctimas, los familiares de las víctimas, los hijos, los nietos, los hermanos, aunque haya pasado mucho tiempo, necesitan saber qué pasó. Y esa transmisión se tiene que hacer política de Estado. Digo, falta mucho para eso, claro, pero sí una tendencia. Digo, un pueblo... Yo eso de que hay que saber para no repetir, creo que los humanos... repetimos, ¿verdad? Repetimos, El siglo XXI se está caracterizando por este regreso de fantasmas que pensábamos absolutamente enterrados. Y mira Brasil, por ejemplo. No, bueno, o Alemania. Es decir, Alemania, también quería comentar contigo esto, ¿no? Pero antes de entrar en Alemania... llegas justo en una discusión sobre el Valle de los Caídos, ¿no? ¿Cómo no recordar aquella foto famosa, ¿no?, en el entierro de Franco, ¿no?, con los dictadores latinoamericanos, ¿no?, con esa figura emblemática de Pinochet, pero claro, estaban todos los dictadores latinoamericanos, ¿no?, rindiéndole pleitesía a su maestro, ¿no?, el dictador Franco. Sí. Te encuentras ahora con este debate, ¿no?, con el Valle de los Caídos. Bueno, por lo menos hay un debate, eso es un paso adelante, digamos. Yo... A ver, asocio eso un poco con todo lo que fue nuestra experiencia de qué hacer con los lugares de represión, por ejemplo. ¿Qué hacer con esos espacios que representaban el autoritarismo, la impunidad, el poder? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué hacer con la Escuela Mecánica de la Armada, que era un sitio donde desaparecieron 5.000 hombres y mujeres? Solamente en ese centro, 5.000 argentinos y argentinas fueron asesinados. Sí. Y allí están las señales, las marcas, los recuerdos. Exactamente.
Es uno de los 600 lugares clandestinos de detención que funcionaron en la Argentina, y donde en la Argentina cada uno de esos espacios tiene emprendedores que se discute qué hacer en cada uno de esos lugares. Algunos son centros culturales, otros son museos, otros son memoriales, otros apenas están señalizados, y el debate fue desde los que decían que había que demolerlos hasta dejar que se destruyeran por sí solos. En ese gran abanico hubo cantidad de ideas sobre lo que hacer ahí. Recuerdo, por ejemplo, en una de las presentaciones del proyecto, una madre de Plaza de Mayo me dijo: yo quiero que en ese lugar la gente que vaya sufra lo que sufrió mi hijo, que sienta el mismo hambre, el mismo dolor, el frío. Y nosotros dijimos: ¿para qué? ¿Para qué resucitar esas sensaciones, ¿no? Pero me parece, volviendo al Valle de los Caídos, que lo más importante es debatir y llegar a un consenso. Yo sé que a veces la palabra consenso puede resultar naif, pero me parece que con algunos temas que tienen que ver con los derechos humanos, con la dignidad humana, con el derecho a la verdad, con la reparación a las víctimas, ahí si no hay consenso, si no se logra un acuerdo básico, son generalmente proyectos que fracasan, ¿no? Aquí tuvimos ¿Vos qué opinás de la palabra consenso? Yo creo que es necesario, ¿no? Es decir, que si no atiendes los intereses de la gente no te va a apoyar, ¿no? Entonces la única alternativa al consenso es la imposición, y la imposición en algunas cosas no sirve. Sí que es verdad que yo creo que no hay que consensuar con el fascismo. No hay que consensuar con los que hicieron el daño, no hay que consensuar con los victimarios, pero entre las víctimas tienes toda la razón. Aquí en España hubo un debate porque fuimos los nietos los que recuperamos la memoria. ¿Por qué? Porque el golpe del 23F fue un recuerdo en el año 81, Franco muere en el 75, y habían empezado las exhumaciones de los asesinados, de los 200.000 fusilados por Franco, y de repente hubo un golpe de Estado y se frenaron, ¿no? Un golpe por parte de Tejero y compañía, y se frenó todo ese proceso de exhumaciones. Y a partir de ese momento desapareció el debate, porque los militares dijeron: eso dejadlo, porque si no vuelve a haber ruido de sables. Y cuando lo recuperamos los nietos, sobre todo mi amigo y hermano Emilio Silva, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, él entendió, a diferencia de los partidos políticos de la izquierda, que eran las familias las que tenían que decidir qué pasaba. Porque los partidos políticos decían: no, pues si este era de nuestro partido, aquí hacemos un monumento de recordatorio de su militancia política. Y la familia decía: no, ya veremos qué hacemos, ¿no? Entonces yo creo que tienes toda la razón, y aquí aprendimos que había que consensuar, ¿no? Porque era la única manera de comunicarlo. Pero fíjate, por ejemplo, a nosotros nos pasó algo similar. En el año 83 termina la dictadura, asume Raúl Alfonsín. En el año 84 crea la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que es una comisión que en su prólogo dice: en la Argentina hubo un demonio de izquierda y un demonio de derecha, y una confrontación entre ellos, que fue muy discutido. Claro. Y hoy esa teoría de los dos demonios está en un 90% desinstalada. Digo, hay sectores que la reeditan nuevamente, pero en el año 85 se hace algo ejemplar, con mucho coraje. Un presidente comienza lo que es el juicio en las juntas militares. Un juicio que en ese momento yo estaba en desacuerdo, por ejemplo, porque quería una comisión bicameral, que la investigación, que sean juicios ordenados. Con el paso del tiempo creo que fue ejemplar, que fue de un coraje, de una valentía increíbles ese juicio. ¿Y qué pasó? Año 86 y 87, leyes de impunidad. Son levantamientos militares, los caras pintadas, que presionan al Poder Ejecutivo, todavía tenían mucho poder los militares, y para que no se sigan consustanciando los juicios. Año 89, el indulto, salen todos a la calle. Bueno, las víctimas empezamos, y los organismos de derechos humanos, que a lo mejor algo que aquí no sé si hay en España, organismos tales como las abuelas, las madres, con tantos hijos, con tanta con tanto poder, ellos con mucha inteligencia y con el apoyo de la sociedad civil, ¿qué hacen?
inician los juicios por la verdad. Es decir, ok, no podemos culpar, no podemos castigar, no podemos sentenciar, pero tenemos derecho a saber la verdad. Y un montón de jueces participaron de eso. Esos juicios, ¿qué habilitaron? Armar un primer corpus de testimonios y de pruebas. Y mientras tanto, en paralelo a eso, salimos todos a poder buscar que se hagan juicios en el exterior. Se hicieron juicios en Italia, en Francia, en Alemania, España ayudó mucho, en ¿no? Suecia, eso voy, por desaparecidos nacidos en esos países o hijos, ¿no? de esos países. Pero, ¿qué pasó? En España, Garzón leyó eso con mucha ayuda de la sociedad civil, de los argentinos, que reconozco mucho la labor de Carlitos Eslepoy, Claro, un abogado lo increíble, recordamos con que mucho él cariño. siempre decía, son el pueblo argentino el que logró que se lleve este. Y bueno, hubo un juez que escuchó y dijo, acá vamos a juzgar con la justicia universal crímenes de lesa humanidad. Y se pudo hacer lo que se hizo. Digo, son estrategias, o por Naciones Unidas logramos que el robo de chicos sea un crimen imprescriptible. Claro. No entró dentro de las leyes de impunidad. Digo, esas grietas son estrategias creativas, Que a imaginativas, que si no sale por un lado, vas por el otro. Y me parece Claro. que de eso se trata, Y que ¿no? el Lo que es todo- la memoria histórica. El todo o nada, Alejandra, es contrario, ¿no?, a esa estrategia. A veces desde ese maximalismo, ¿no?, que tiene su razón de ser porque las víctimas tienen razón, ¿no? Pero Sí. es verdad que luego es poco productivo. Alejandra, tú eres víctima, ¿no? Yo soy... A mí me gusta ahora porque ya pasó tanto tiempo, no me siento una víctima. ¿En qué sentido? Porque yo reconstruí mi vida, soy una persona feliz, soy abuela ahora, me divierto, me gusta el rock and roll, me gusta beber, digamos, no siento más. ¿Te gusta el vino? El vino, El de sí. allí y el de aquí. Malbec me gusta. Pero me gusta ahora transformar eso en una categoría de testimoniante, Mm. de poder hablar por los que no están. Claro, porque a menudo la victimización como que te censura, ¿no?, tu propia vida, ¿no? Y hay si sos un víctima elemento- no podés estar feliz, no podés estar Claro. contento, no podés divertirte, porque estás Es así, cargando sí. eso. En cambio, yo siento que lo pude superar y lo pude transformar en algo vital para mí y que hoy me siento más una persona que da testimonio. En el museo que diriges, ¿no?, el Museo de la Memoria allí en Buenos Aires, donde estaba ese centro de tortura, está también la memoria de tus compañeros y compañeras asesinados, Sí, de sí. muchos de ellos, ¿verdad? Sí. Que es una manera de seguir queriéndoles, Sí, ¿no? sí. Ahí es donde, ahí es donde inexorablemente son los momentos de conecte con la tarea que hago cotidianamente y donde soy sujeto de ciudadanía en ese momento, donde me emociono y donde de repente se me escapa un lagrimón, como dice el tango. A todos, yo me acuerdo y me dan ganas de llorar. Me emocioné mucho. Te emocionaste, ¿no? Era la segunda vez que lo visitaba y habéis logrado una cosa muy hermosa, ¿no? Fíjate que yo he estado en Mauthausen y en Mauthausen es como una cima de lo peor de la condición humana, donde sales de allí, ¿no?, de esos sótanos sin saber a dónde mirar, ¿no? Recordando la frase, ¿no?, de Adorno, de Adorno. si podía haber poesía, ¿no?, después de Auschwitz. En cambio, vosotros habéis hecho una cosa tan hermosa y después de estar en esos sótanos de tortura, en ese tejado, en esos altillos, ¿no?, de tortura y de desaparición, después de ver, ¿no?, de escuchar, ¿no?, las cadenas por aquellas escaleras, de ver dónde parieron mujeres a las que les robaron los hijos, al final la salida de vuestro museo es una salida donde habéis optado por la luz, por la esperanza, y la gente, recuerdo que la gente empezó a hablar y yo me emocioné porque A vos cuando fuiste había un grupo de maestras de jardines de infantes. era muy emocionante, ¿no? Sí, sí. Y sí, Esa luz pero porque... y la esperanza de los juicios, ¿no?, donde termináis el viaje diciendo los juzgamos, Sí. los condenamos. Fue todo eso fue parte del debate, digamos. Todo lo que vos viste, estuvimos 3 años presentando el proyecto y cambiándolo tantas veces fue necesario. Y había un pedido
de que no terminar el recorrido sin un mensaje de esperanza y de... No una esperanza boba, ¿no? Porque tampoco... No, claro. Pero simplemente desde la realidad. ¿Qué decíamos ahí? Que la Argentina se hicieron juicios a los militares con todas las garantías constitucionales, cosa que los militares no le dieron a la gente que desapareció ahí. Claro. Que en la Argentina pasaron 40 años y no hubo ningún familiar de víctima o víctima que hizo justicia por mano propia, habiendo estado los militares sueltos en las calles y a lo mejor comiendo en el mismo lugar donde estaba comiendo el torturador y el torturado. Qué entereza para no tenerlo ahí y no buscar la justicia por tu mano. También decimos que no lo dice ningún partido y no lo dice la justicia. Se hicieron juicios y todo lo que está en el museo está respaldado, ¿no?, por la documentación judicial. Queremos creer que la justicia es justa, digamos. En España tenemos un problema y es que el que ha sido el principal partido de la oposición ahora, ¿no?, hasta hace poco en el gobierno, tiene estas opiniones de la memoria. Yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de jóvenes españoles son del Partido Popular y aún no lo saben. Si es que en el pleno siglo XXI no puede estar de moda ser izquierdas, pero si son unos carcas, pero están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica, con el aborto, con la eutanasia, con la muerte, cantando la internacional. Pero esto de remover las tumbas, imagínese usted, don Antonio, que en Europa, ¿verdad?, que ha habido 100 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, se dedicaran los gobiernos a pedirle al gobierno de al lado que levantara las cunetas, las carreteras a encontrar los muertos de sus soldados. ¿Te parecerá una petición menor, la de que un familiar pueda enterrar a una víctima del franquismo? Digo, imagínese usted que esto fuera el debate europeo Entiendo actual. que no cabe en cabeza humana. Lo que ocurre es que algunos se han acordado de su padre, parece ser cuando había subvenciones para encontrarle. Qué bárbaro, pero qué bárbaro. Horrible. Esta es una parte de nuestra derecha, el principal partido de la derecha en España. Sí. Y bueno, no tengo palabras, porque mira, primero que hable lo de una guerra, es una guerra, lo que fue la Segunda Guerra Mundial, no me voy a detener en eso. Pero aquí, si hay datos, si hay posibilidades de que las familias puedan hacer el duelo de su gente querida. El hombre que desde que es hombre y la mujer desde que es mujer, digamos, en todas las culturas, el tema de poder dolerlo, de poder enterrarlo, cremarlo, tirar sus cenizas, lo que cada cultura o religión quiera hacer, pero tener esa posibilidad, ¿no?, de decidir que se hace, que te la quiten por ahí es donde voy. Hay que volver. El otro día vino una persona al museo y me dijo: tenemos que retomar el concepto de dignidad. Digamos. Sabes que la dignidad y la decencia tienen la misma raíz que el TEC, que significa el que no se deja humillar y no humilla. Exactamente. A los demás, ¿no? Las dos cosas. Tenemos que terminar, Alejandra. Me da mucha alegría pensar que con la querella argentina, ¿no?, que desde España volvemos a estar hermanados en nombre de la memoria, ¿no? Vuestro pueblo y el mío. Y hay algo que aprendí con vosotros y lo aprendo también cuando miro cómo en Europa está regresando la extrema derecha, cómo en Alemania los niños de las escuelas tienen que visitar obligatoriamente los campos de exterminio y, sin embargo, ha regresado la extrema derecha fascista. Y creo que hacéis una cosa muy bien que nosotros tenemos que aprender, y es que la memoria es razón, pero también es pasión. Es un encuentro con la vida, es una apuesta, ¿no?, como dices, por las cosas que hacen que merezca la pena estar vivos. Sí, es una pasión y estos espacios, yo siempre me pregunto, ¿por qué viene la gente a estos lugares? Si toda la información la tiene en internet, en los libros, va a vivir una experiencia con un otro, un cuerpo. Y entonces me parece que no sé la eficacia de estos espacios. Yo, por la pasión que tengo, sé que tienen que estar, pero tenemos que estar atentos, alertas
en qué se pueden transformar también. Porque yo, cuando vos hablas de los campos de concentración de Alemania, creo que tendrían que revisar bastante en cómo transmiten lo que transmiten en función de lo que está pasando, ¿no? Claro. Si son espacios para pensar el presente, estar alertas, ¿no?, de violaciones a los derechos humanos en el presente, de estar alerta en cuando se nos quitan derechos adquiridos, de estar alerta de cuando se le produce un daño a uno en otro. Bueno, esos espacios creo que pueden funcionar, si no, que las futuras generaciones lo digan. Donde aprendamos ese viaje de doler, saber, querer, poder y hacer. Si el dolor nos es indiferente, no vamos a ningún lado. Alejandra Nastal, bueno, muchísimas gracias por estar aquí en esta humilde frontera, y déjame decirte que vuestro dolor nos ha hecho mejores personas, porque no nos olvidamos de él. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Desobedientes, que no os quite nadie la memoria. Hasta mañana.